Entonces la serpiente le dice, no, no moriréis. Bien sabe Dios que el día que comáis de ese árbol seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y la mujer, al oír aquello que serían como dioses, habrá dicho, con razón no quiere que comamos, porque seremos como Él, decidiremos qué es el bien y qué es el mal, lo cual es falso. El ser humano no puede decidir qué es bien y qué es mal para sí. No podemos decir, para mí esto es pecado o no es pecado. Eso ya está dado en nuestra naturaleza, en nuestra manera propia de obrar. La Iglesia, también en el Catecismo, nos explica el sentido de ese árbol. Vamos a leer el número 396, donde dice lo siguiente: el árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. O sea, ese árbol es como un símbolo, dice el texto, que nos muestra el límite infranqueable. Uno no puede pasar ese límite. Por ejemplo, uno no puede decir, para mí es bueno matar a un inocente. No, eso es algo malo. Uno no puede decir, para mí es bueno robar. Cuando uno peca, en el fondo está diciendo, para mí esto no está mal. Uno se pone como Dios, uno se cree como Dios, se hace una especie de divinidad. Lo que vemos que es un acto grande de soberbia. Nosotros tenemos que respetar esa ley que Dios nos ha dado, que está inscrita en nuestra naturaleza humana, lo que se llama ley moral natural, y también esa ley que ha sido revelada. Está recogida sobre todo en los 10 mandamientos y en la enseñanza de la Iglesia. Ahí aparece la ley que nosotros debemos ir conociendo y siguiendo. Por lo tanto, lo propio nuestro es obedecer y así seremos también más felices y a la vez más libres. El tema es que nosotros todos hemos sido como implicados, o diríamos también contagiados de ese pecado original. La transmisión en sí es un misterio, pero sabemos por la fe que hemos heredado una naturaleza que está como herida. No recibimos en estado perfecto esa naturaleza humana, sino que está como herida, tiende al pecado. Y lo vemos. Uno se da cuenta que en la sociedad humana hay muchos pecados, muchos males, en nosotros mismos. Nos damos cuenta que no todo lo que se nos ocurre es bueno. A veces también hacemos cosas malas o que no quisiéramos que alguien se diera cuenta. Hay un pensador del siglo XVII llamado Blaise Pascal, era un gran matemático, físico y también cristiano, católico se entiende. Y él decía una frase muy interesante. Decía Pascal, sin el pecado original nada se entiende. Con el pecado original todo se entiende. O sea, uno dice, con razón a mí se me ocurren estos malos deseos de odio o de pereza o vanidad, porque el pecado original explica esa tendencia al mal que llevamos todos dentro. A veces se han dado como errores en el tema del pecado original. Unos que dicen que no existe, que es pura invención. Otros que es simplemente como un mal ejemplo que nos han dado Adán y Eva. Otros que han como quizás exagerado o han aumentado de manera drástica las consecuencias del pecado original. Por ejemplo, en el siglo XVI, Martín Lutero, junto con el resto de protestantes, los reformadores, ellos decían que la naturaleza humana estaba como ya corrompida, incapaz de hacer cosas buenas. Tanto así que el hombre había como perdido su libertad, quedaba como anulada por esa naturaleza que estaba pervertida. La Iglesia Católica corrigió esa enseñanza que no es correcta y decimos que nosotros estamos heridos pero no totalmente corrompidos. Con la gracia de Dios podemos también hacer cosas buenas. Eso viene explicado en la Iglesia Católica en los números 406 y alrededor, que hace referencia al Concilio de Trento. Bien, pasamos ya, después de esta breve introducción o explicación de qué es el pecado, la ofensa a Dios, pasamos a ver básicamente qué tipos de pecado hay. Suele decirse que hay como varios. Todos en general son faltas contra Dios, pero a veces pueden ser contra otras personas, o contra uno mismo, o contra las virtudes. Quizás la como división más clásica de pecado es pecado mortal y pecado venial, o sea, pecado grave y pecado leve. Esta distinción está basada en la Sagrada Escritura. Hay un texto que aparece en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16 al 17. Dice así: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida.
pues hay un pecado que es de muerte. O sea, aquí San Juan habla de pecado que no es de muerte y pecado que es de muerte. La tradición católica le ha llamado a esa distinción pecado mortal, el que es de muerte, y pecado venial, el que no es de muerte. Y esta distinción en sí, ¿qué consecuencias tiene o en referencia a qué se hace el tema de la muerte? Vamos a decir que la distinción de pecado mortal y pecado venial está basada en cuanto si nos quita toda o parte de la gracia de Dios, en función de cuánta gracia de Dios perdemos. Con el pecado mortal perdemos toda la gracia de Dios, con el pecado venial nada más nos alejamos de Él y quizás perdemos una parte de esa gracia. Vamos ahora a centrarnos o a conocer cuáles son los efectos del pecado mortal. Por ejemplo, hemos dicho ya, el primer efecto es que uno pierde la gracia santificante, es decir, el estado de gracia. Uno pierde la caridad dentro de sí. También causa la exclusión del reino de Cristo, si no hay arrepentimiento. Y a la vez, la muerte eterna del infierno. O sea, una persona que conscientemente persevera hasta el final en un pecado mortal, de separarse de Dios definitivamente, pues ella misma se autoexcluye a estar para siempre en el infierno, se autoexcluye de la comunión con Dios. ¿Qué otros efectos tiene el pecado mortal? La teología moral dice algunos, por ejemplo, explica que se hace perder la unión con la iglesia, somos como miembros muertos, se daña la sociedad humana, nos separa a los demás, se pierden los méritos que hayamos adquirido y se queda impedido para adquirir otros. Uno se hace esclavo del demonio, disminuye el deseo de hacer el bien y hay desorden en las potencias y en los afectos. O sea, el pecado mortal es como una bomba en nuestra alma, que lo desordena a uno, que lo empuja a hacer el mal cada vez más y que al final de cuentas nos llevará, si no hay arrepentimiento, a la autoexclusión para siempre de la comunión con Dios. Es muy importante también saber qué condiciones hacen falta para que un pecado sea mortal, porque no todo pecado es mortal. Básicamente, se explica que hay como 3 condiciones para que un pecado sea mortal. La primera hace referencia a la inteligencia, la segunda a la voluntad y la tercera al acto en sí. Decimos que son plena advertencia, pleno consentimiento y materia grave. ¿Qué es plena advertencia? O sea, que uno se dé cuenta de que lo que va a hacer es algo malo y además grave. O sea, que haya a nivel de inteligencia un conocimiento, uno se da cuenta de que aquello está malo. Porque a veces hay gente que hace cosas malas, pero sin saber que aquello estaba mal. Por ejemplo, cuando quizás alguien pues va de cacería a un bosque y dispara, y resulta que estaba ahí escondida una persona, y le cae la bala a esa persona y la hiere, algo grave. El que disparó, si no sabía que ella estaba ahí faltaba el conocimiento en esa persona. Luego decimos que también la segunda condición es pleno consentimiento. O sea, que uno sabiendo que algo esté mal, es malo o es gravemente, uno haga aquella acción. Se llama eso pleno consentimiento. De hecho, es muy importante esta distinción porque a veces uno puede sentir deseos de cosas malas, pero si no las consiente no pasa nada. Sentir no es igual a consentir. Sentir deseos de hacer cosas malas, si no las consentimos, no son pecado. Y luego la última es también muy importante,